del anterior podemos aclarar. De principio, por favor, si me pueden indicar si se ve bien, se escucha bien, por favor. Sí, me escucha bien, licenciado. Se escucha bien. Muchas gracias. Bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta que tengan sobre el tema anterior? Buenas noches, licenciado. Bien. Disculpe, Sí. sobre el ejercicio número 6, tuve un poco de problemas para resolver. 6. ¿Cuál es el problema del 6? Que ese fue el resultado, licenciado, pero cuando comparaba las respuestas reemplazando no me salía como debía. No sé si algo hice mal, licenciado, quería aclarar eso. A ver, acá tenemos esta, es la inecuación. Es un trinomio. Habría que factorizar en dos paréntesis, ¿no? X al cuadrado y X al cuadrado distribuimos. Menos para el primero, menos por más, da menos para el segundo. Dos números que multiplicados den 16 y sumados, porque los sin son iguales, tendrían que dar 17. O sea, 16 por 1 da 16 y sumados da 17, ¿no? Entonces, cada uno de estos se puede volver a factorizar en diferencia de cuadrados. X menos 4, X más 4 y X menos 1, X más 1 igual a 0. Eso si fuera ecuación. De acá salen los 4 valores críticos o raíces de la ecuación. Si es que fueran estas las, si fuera ecuación serían directamente esas las respuestas, ¿no? X4, X menos 4, X1 y X menos 1. Pero como no son directamente, no es ecuación, es una inecuación, tendríamos que esto graficar en el eje de los reales y colocar como marquitas, ¿no? Por ejemplo, si acá estuviera el 0, tenemos un hito tendría que estar acá, el 1, y el otro 2, 3, 4 más o menos por acá, ¿no? Y a este lado el menos 1 estuviera 1 y el menos 4 estuviera acá. Bueno, entonces aquí nos dice menor nomás. ¿Qué significa menor? Que no toma en cuenta a ninguno de estos. No toma en cuenta. Ahora, ¿cuántos espacios solución ha fraccionado todo el espacio de los reales en 1, 2, 3, 4, 5 subespacios? ¿Cuáles serán solución? El 0, por ejemplo, está libre. Si yo reemplazo el 0 en la inecuación, va a ser 0 a la cuarta, 0. Menos 17 por 0 al cuadrado, 0. Va a quedar 16 menor que 0. O sea, cuando x reemplazamos para x igual 0, sale 16 es menor que 0. 16 es menor que 0, no, falso. Entonces, esta no sería solución. Sí, no, sí y no. Entonces, tendríamos que pintar, por ejemplo, como soluciones todo este sector y este de acá, ¿no? Esas son las soluciones. En los reales, efectivamente, la solución tendría que ser desde menos 4, o sea, sí, no es necesario que nosotros hagamos eso, pero si hacemos el conjunto solución en los reales, diríamos abierto en menos 4 hasta menos 1 abierto, unión abierto en 1 hasta 4 abierto. Pero de acá nos dicen enteros. Entonces, para nosotros el conjunto F, ¿qué números enteros hay en este sector? El menos 3,
porque no toma en cuenta el 4, el menos 2, el menos 1 no toma en cuenta. Se salta directamente acá, no el 1, sería el 2 y el 3. Esas tendrían que ser las respuestas. Las respuestas de acuerdo a lo que nos han pedido, lo que dice son enteros. Eso es lo que tendría que ser. No sé cuál es el problema acá. ¿Está bien? Por favor, la Está persona bien. que ha preguntado. Está bien, licenciado, muchas gracias. Bien. ¿Algo más? Dice el ejercicio 9, ¿me podría explicar? No puedo. ¿Has hecho? Sí, he intentado hacerme, sale otros resultados, pero no me sale. ¿Cuál es el resultado que sale? A ver. No sé. ¿Qué resultado sale? Se está charlando todavía con los que. Bueno, ¿van a preguntar o no van a preguntar? Bueno, ¿qué puedes responder si no dicen nada? Dice, en uno me sale X menor a 3 y en el otro X mayor a menos 2. Sí. No sé si estará bien. De todos modos, cuando es mayor, hemos dicho, hay una opción, o caso contrario, se puede utilizar la definición de valor absoluto, hemos dicho, ¿no? En el valor absoluto, la definición es que cuando tenemos valor absoluto, ahí puede ser X si X es mayor que 0, mayor o igual que 0, y es menos X si X es menor que 0. Se podría utilizar esto para resolver, o caso contrario, lo que tenemos previsto. Si utilizamos este, por ejemplo, o sea, en dos respuestas ya prescindiendo del valor absoluto, o sea, con signo más sería 10 menos 4x mayor que 2, y el otro sería menos 10 menos 4x mayor que 2. Si es que fuera positivo, mayor que 0, entonces positivo. Si es que fuera menor que 0, con signo menos. El más no le afecta, ¿no? Aquí tendríamos, si este 10 pasa al otro lado, pasa a restar, va a ser 2 menos 10, va a ser menos 8. Ahora yo puedo multiplicar por menos un cuarto, para que no quede aquí el 4. Entonces, al multiplicar menos por menos nos da más, va a quedar X. Y al multiplicar por menos cambia la desigualdad. Menos por menos da más, 8 por 1, 8 entre 4, 2. Es un resultado que me estaría saliendo. De acá, menos 10 más 4x es mayor que 2. Entonces 4x es mayor que este 10, pasa al otro lado a sumar. Y x sería mayor que 3. Bueno, ya tienes las soluciones ahí. Estos son los extremos normalmente. En el eje de los reales tenemos el 3, por ejemplo, suponiendo que aquí está el 0. Aquí estuviera el 2, digamos aquí el 3. ¿Qué nos dice esto? Primero que es simplemente mayor, no toma en cuenta ni a este ni al de acá. Si voy a esta primera solución, x es menor que 2. ¿Cuáles son menores que 2? Hacia la izquierda. A partir de acá, hacia la izquierda. Todo eso, hasta el menos infinito, ¿no? Y el otro dice x es mayor que 3. ¿Cuáles son mayores que 3? Todo lo que está aquí hacia la derecha. Bueno, entonces la solución es esa, ¿no? En los reales, que no necesitamos nosotros en los reales, pero
Si quisiéramos responder lo que es en cálculo, tendríamos que decir conjunto solución abierto en menos infinito hasta 2 abierto unión abierto en 3 hasta más infinito abierto, ¿no? Pero aquí nos están pidiendo los naturales de esto. Aquí no hay naturales, salvo en esta parte. El 0 no es natural. Aquí hubiera un natural, ¿no? El conjunto I, entonces, ¿qué elemento tiene? De acá tiene el 1, es natural. El 2 no toma en cuenta, el 3 no toma en cuenta. De este lado tendría que ser el 4, 5, 6 y puntos suspensivos porque va a ir hasta el infinito. Eso tendría que ser su solución. ¿Está bien? Sí, está Bueno, bien. Que... Sí, licenciado, ya me quedó claro. Si alguien pregunta algo. Bueno, entonces pasamos a lo que es ya el producto cartesiano, y dentro del producto cartesiano tenemos lo que son las relaciones, o sea, dentro de las relaciones y funciones, primer subtítulo, producto cartesiano, que habíamos mencionado que en el plan global está como último subtítulo de teoría de conjuntos. Esto estaba primero, pero yo lo veo más conveniente acá porque de acá salen todas las relaciones y funciones. Además que en base a lo que hemos hecho las desigualdades, nos ayuda a entender mejor el producto cartesiano, ¿no? Bueno, producto cartesiano de conjuntos, que en algunos libros se conoce también con el nombre de producto cruz. Para entender esto, tenemos un primer subtítulo que es par ordenado. El par ordenado ya hemos visto nosotros en colegio bastante, aunque probablemente no como par ordenado, sino simplemente como puntos, ¿no? Aquí lo definimos el par ordenado, dice conjunto de dos elementos con un criterio de orden establecido, o sea, X, Y. Puede ser no siempre X, Y, puede ser A, B, ¿no? Pero A minúscula, B con B minúscula, ¿no? Bueno, donde X es el primer elemento y Y es el segundo elemento, siempre en ese orden, porque si cambiamos es otro par ordenado, ¿no? El par ordenado no es conmutativo, es decir que el par XY, así como está, no es igual que el par YX, o sea, no se puede cambiar el orden, es otro par, este YX está bien, pero es otro par, no es el mismo. Aquí Y es el primer elemento y X es el segundo elemento. Y esto nos va a dar más claridad si nosotros vemos esto, por ejemplo, en un sistema de ejes como en colegio. Ejemplo, coordenadas de un punto A, 3, 5, en el plano. ¿Cómo serían las coordenadas de ese punto en el plano? Por ejemplo, si nosotros tenemos estas coordenadas, ¿no? O sea, tenemos estas ejes. El que nos diga acá 3, 5, podríamos nosotros decir aquí está 1, 2, digamos 3 acá. En este caso 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si nosotros trazamos líneas punteadas, por ejemplo, acá, porque no tengo cuadrícula, yo tengo que tratar de hacerme líneas punteaditas para asemejar una cuadrícula. Entonces, el punto que nosotros estamos indicando es este. Para nosotros esto resulta ser el punto A de coordenadas 3, 5, ¿no? Ese punto. ¿Qué pasa si yo lo cambio nomás las coordenadas? O sea, el cambio como en este caso. En vez de 3, 5 coloco 5, 3. Si coloco el 5, 3, gráficamente me va a representar
este otro de acá, ¿no? Ese otro punto. Ese otro punto no es pues el mismo, aquí tendríamos que llamarle otro, B, digamos 5, 3. O sea, hemos cambiado los elementos y sale otro punto en el gráfico. O sea, no es conmutativo, acá se está viendo efectivamente que no es conmutativo, 3, 5 no es lo mismo que 5, 3, ¿no? Por eso es que es importante el orden, cuál es primero y cuál es después, ¿no? Entonces tienen un criterio de orden, los pares ordenados. Bueno, eso como concepto inicial, ¿no? De lo que queremos hacer. Ahora, en función de eso volvemos, inciso B, producto cartesiano de dos conjuntos, A y B, en ese orden, primero A, después B, ¿no? En ese orden, es el conjunto cuyos elementos son todos los pares ordenados. Seguimos hablando, ¿no? Del producto cartesiano, es un conjunto, dice. Producto cartesiano de estos dos conjuntos me va a dar un conjunto cuyos elementos son los pares ordenados, cuya primera componente pertenece al conjunto A y la segunda componente al conjunto B. Al producto cartesiano se denota como A cruz B, por eso también se conoce como producto cruz, A cruz B, es el producto cartesiano, eso simboliza el producto cartesiano. En símbolos, el producto cartesiano resulta ser, o sea, colocando símbolos de todo lo que hemos indicado acá, A cruz B es el conjunto de los pares ordenados X y Y, tal que X pertenece al conjunto A, o sea, el primer elemento pertenece al conjunto A, y el segundo elemento, que es Y, pertenece al conjunto B. Esta es la definición en símbolos de lo que es el producto cartesiano. Lo que hemos dicho aquí en palabras está expresado acá. A cruz B es el producto cartesiano y es el conjunto de los pares X y Y, tal que X, o sea, el primer elemento pertenece al primer conjunto y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto. También se podría expresar sin conjuntos de esta manera, son los pares ordenados X y Y que pertenecen a A cruz B, o sea, al producto cartesiano A cruz B, si y solamente si el primer elemento del par pertenece al conjunto A y el segundo elemento del par pertenece al conjunto B. También esto representa una definición de lo que es producto cartesiano. Si el conjunto B fuese igual que el conjunto A, en vez de escribir A cruz B tendría que escribir A cruz A, que se puede anotar como A al cuadrado. Y esto es el conjunto de los pares X y Y, tal que X pertenece al primer conjunto, o sea, el primer elemento pertenece al primer conjunto, que es el conjunto A, y Y, es decir, el segundo elemento del par, pertenece al segundo conjunto, que en este caso también es A, ¿no? Sería esa su definición. Bien, eso es la forma de expresar un producto cartesiano. Ahora, ¿qué otras formas tendríamos? El producto cartesiano tampoco es conmutativo, igual que el par ordenado. Es decir, que A cruz B no es lo mismo que B cruz A, aunque tenga el mismo número de pares ordenados, o sea, que son sus elementos, ¿no? Puede tener el mismo número, pero no son los mismos pares. Son otros pares los que tiene B cruz A con relación a A cruz B. No es conmutativo. Gráficamente se puede representar al producto cartesiano en un gráfico donde en el eje de las abscisas se anotan los elementos del primer conjunto y en el eje de las ordenadas los elementos del segundo conjunto. Una aclaración, por favor. Los ejes en el sistema cartesiano se llaman eje de abscisas y eje de ordenadas. Mal llamado en colegio eje X, el de abscisas, y eje Y, el de ordenadas, porque no son eje X y eje Y. Solamente pensando, cuando cambiamos de materia a física, por ejemplo, ese eje de abscisas donde poníamos las X,
Ahora en física ponemos la T, que es el tiempo. Y en el eje de ordenadas donde poníamos la Y, en física, dependiendo qué es lo que vayamos a representar, se puede colocar la X o la D de distancia. Se puede colocar la B de velocidad o se puede colocar la A de aceleración. De modo que sea aceleración en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, distancia en función del tiempo. Y ustedes que llevan en la materia de economía general o introducción a la economía, algo así, ya cambian inclusive porque ahí ven los primeros ejes donde en el eje de abscisas colocan la Q y en el eje de ordenadas colocan la P. P de precio, Q de cantidad. Precio en función de la cantidad, ¿no? Entonces, hay que acostumbrarse a llamar por su nombre, abscisas y ordenadas. El horizontal es abscisas y el vertical es ordenadas. Y puede tener cualquier nombre. Bueno, entonces una vez aclarado eso, ¿hay alguna pregunta? Bien. Si A y B, los conjuntos que nos dan son conjuntos finitos, o sea, no de calidad, sino que tienen fin, o sea, pocos elementos, ¿no? Claro, pueden tener muchos también, pero generalmente esto más se da cuando son pocos. El cardinal del producto cartesiano, o sea, el número de elementos que tiene el producto cartesiano, resulta ser el mismo, el número de elementos de A cruz B, que el número de elementos de B cruz A, aunque sus elementos no son los mismos, ¿no? O sea, sus pares ordenados no son los mismos, pero el número puede ser lo mismo, y se obtiene multiplicando el número de elementos del conjunto A por el número de elementos del conjunto B, cuando son finitos. Porque puede que tenga, ¿no? El conjunto A puede que tenga 5 elementos y el conjunto B, digamos, 4. 5 por 4, 20 elementos va a tener, sea A cruz B o sea B cruz A. Va a tener 20 pares. Pero, ¿qué hacemos cuando los conjuntos son infinitos? Primero, cuando son infinitos, no sabemos cuántos son. E infinito no es un número, simplemente es una expresión. Entonces, yo no puedo multiplicar infinito por infinito, porque no son números. Además, ¿qué me daría infinito al cuadrado? ¿O qué me va a dar? No sabemos, ¿no? Entonces, si los conjuntos son intervalos de números reales, los intervalos de números reales son conjuntos infinitos. El producto cartesiano no se puede, pues, escribir así, no se sabe cuántos pares tendrá, cuántos elementos. Se obtiene simplemente por comprensión o mediante el gráfico cartesiano. Lo vamos a ver un poquito más abajo. Entonces, continuando, un primer ejemplo. Ejemplos, nos dice. Un primer ejercicio nos dice, sean los conjuntos A, que tiene elementos 2, 4, 6, y B, elementos 1, 3. Son conjuntos finitos, 3 elementos y aquí 2. Entonces, si me pide, como me están pidiendo aquí el producto cartesiano, haya A cruz B, y después me piden haya A cruz A, por extensión, ¿no? Por extensión, enumerar todos, entonces. ¿Cuántos voy a tener? Si el conjunto A tiene 3 elementos y el conjunto B 2, la multiplicación 3 por 2, 6. 6 elementos tendría el producto cartesiano A cruz B. ¿Y cuáles son esos elementos? Nos dice que tiene que ser el primer elemento del primer conjunto, o sea, el 2 podría entrar con algún elemento del segundo conjunto. O sea, el 2 con el 1 es un par, el 2 con el 3 es otro par, después el 4 con el 1 y el 4 con el 3, y luego el 6 con el 1 y el 6 con el 3. Acá están expresados por extensión los 6 pares. Tenemos los 6 pares, pares ordenados. Estos pares ordenados son los elementos del producto cartesiano A cruz B. Bueno, si me piden A cruz A, el primer conjunto A tiene 3 elementos. El segundo conjunto, que también es A, tiene 3 elementos. Eso quiere decir que 3 por 3, el producto cartesiano A cruz A va a tener 9 elementos. ¿Cuáles van a ser esos 9?
tendría que ser el 2 con el 2, el 2 con el 4, el 2 con el 6, después 4 con el 2, 4 con el 4, 4 con el 6, 6 con el 2, 6 con el 4 y 6 con el 6, que están expresados acá, ¿no? A este producto cartesiano A cruz A se puede también expresar como A al cuadrado, pero tiene esos 9 pares ordenados. Bueno, ahora, este producto cartesiano se puede expresar mediante diagramas de Venn-Euler, se podría escribir. Una alternativa es colocar el conjunto A y el conjunto B así como está, sus elementos del conjunto A y sus elementos del conjunto B, y unir mediante flechitas de este elemento. Si hacemos un poquito más grande, tal vez marcamos aquí su elemento, marcamos acá su elemento de cada uno de ellos, para que sea más notorio, y lo que hacemos es unir, ¿no? El 2, por ejemplo, aquí hemos dicho el 2 con el 1, por ejemplo, con una flechita, podemos hacer. O podríamos indicar con flechas rectas, pero no, así nomás. El 1 con el 3, otra flechita. Después el 4 con el 1, 4 con el 3, 6 con el 1, 6 con el 3. Pero fíjense, las flechitas se van confundiendo. Cuando no son muchas no hay mucho problema. Pero aquí, por ejemplo, cuando hacemos A cruz A, ya son 9 pares ordenados, entonces 9 flechas tienen que haber, se complica. ¿Qué pasa si aquí me dan 10 y aquí 8 elementos, por ejemplo? 80 flechas, va a ver que ya no vamos a entender nada, ¿no? No es una muy buena representación, pero esa es la manera de expresar en diagramas de Venn el producto cartesiano. Podríamos también decir una otra forma, hacer un solo conjunto, decir todo esto es el producto cartesiano A cruz B, y aquí tendríamos que expresar como elementos el 2 con el 1 de par, el 2 con el 3, 4 con el 1, 4 con el 3, 6 con el 1, 6 con el 3, ¿no? Expresar sus elementos, vamos a decir así. Podría indicar, está bien, igual es un conjunto, claro que es mucho mejor de esta manera, pero el problema es las flechitas no nos da mucha opción a mucha cantidad. Entonces, si bien se puede expresar de esta forma, no es muy adecuado. Es mucho mejor representar a los productos cartesianos en gráfico cartesiano, que lo vemos más abajo, ¿no? El gráfico cartesiano que nos decía, en el eje de abscisas se coloca el primer conjunto y en el eje de ordenadas el segundo conjunto. Es decir, si yo quiero expresar el producto cartesiano A cruz B, en el eje de las abscisas, acá, yo estoy colocando la escala de 1 en 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero lo que me interesa es el 2, el 4 y el 6. Podría ser una escala de 2 en 2, ¿no? 0, 2, 4, 6 directamente. Y en el eje de ordenadas está el 1, el 2 y el 3, pero lo que me interesa es el 1 y el 3, que son los elementos del conjunto. Entonces, yo elevando de acá como los puntitos, ¿no? Como hacíamos en colegio. Es lo mismo. El 2 con el 1, el 2 con el 3, el 4 con el 1, el 4 con el 3, el 6 con el 1, el 6 con el 3. Estos 6 pares ordenados son los que forman parte del producto cartesiano. Lo puedo encerrar en un círculo o una óvalo y decir, este es el producto cartesiano A cruz B, ¿no? Es decir, aquí estoy expresando
los elementos del conjunto A. Y acá los elementos del conjunto B, ¿no? Bueno, en el segundo ejemplo que nos piden, A cruz A, tendría que colocar en el eje de las abscisas el conjunto A y en el eje de ordenadas también el conjunto A, o sea, hasta el 6. Y elevaría del 2 hasta intersectarme con el 2, con el 4 y con el 6. Luego desde el 4, líneas punteadas, o ya está cuadriculado acá, 4 con el 2, 4 con el 4, 4 con el 6. 6 con el 2, 6 con el 4, 6 con el 6. Los 9 pares ordenados los encierro en un círculo y digo, es A cruz A. Este es el producto cartesiano A cruz A, o si quieren, A al cuadrado. Bueno, ya está expresado. Es una mejor forma de expresar, sean pocos o sean infinitos elementos. La otra alternativa, el segundo ejemplo, porque el primero nos han dado cuando son pocos elementos. El segundo ejemplo me dicen cuando son infinitos elementos, ¿no? Sean los conjuntos A, por comprensión me están dando, es el conjunto de las X que pertenecen a los reales, tal que 2 es menor que X y X es menor que 5. Si me dices reales, en esta desigualdad hay pues infinitos números reales. Por extensión nunca acabaría. La única posibilidad que tengo esto es de expresar por intervalos, es decir, abierto en 2 y cerrado en 5. Y el B me dice también pertenece a los reales, tal que menos 2 es menor que X y menor o igual que X y X es menor que 3. También hay infinitos. En intervalos diría cerrado en menos 2 hasta 3 abierto. Es lo único que podría. Pero ahora me piden hallar A cruz B, B cruz A cruz A, B cruz B. Bueno, aquí son conjuntos infinitos. Habíamos dicho que cuando son conjuntos infinitos, una alternativa es, por ejemplo, si yo quiero expresar el conjunto A cruz B, podría ser por comprensión. Y por comprensión, ¿qué nos decía? Tendríamos que decir, son los pares X y E, tal que X pertenece a A y Y pertenece a B. O en su defecto podríamos decir, escribir esto. Por comprensión, 2 es menor que X y X es menor o igual que 5. Y de B tendría que anotar este de acá. Menos 2 es menor o igual que X y X es menor que 3. Todo eso sería por comprensión. O también podría expresar con los subconjuntos que son intervalos, abierto en 2 hasta 5, cerrado, cruz, cerrado en menos 2 hasta 3, abierto. Eso es por comprensión. Pero mucho mejor resulta otra vez el gráfico cartesiano. Y aquí el gráfico cartesiano quiero hacer un poquito de hincapié, ¿no? En lo que hemos visto ya la clase anterior. Por ejemplo, yo tendría que hacerme un eje de abscisas y un eje de ordenadas. En principio, solo en el eje de abscisas, para el primer conjunto, le dice expresar 2 hasta 5. Entonces yo puedo aquí indicar, este es el punto 2, y por aquí está el punto 5. Antes, cuando era un solo eje, nosotros decíamos, a ver, 2 está abierto, no toma en cuenta acá, y en 5 está cerrado, entonces toma en cuenta acá. Eso decíamos. Pero esto ahora tiene que ser, como hay otro eje, no es solamente estito lo que pintamos, ¿no? Porque antes estito pintábamos. Estito pintado. Ahora tendríamos que decir, en este 2 que no toma en cuenta, al 2 tendríamos que hacer líneas punteadas. Poquito nos puede muy fácilmente hacer acá, y acá cuando toma en cuenta una línea continua, ¿no? Línea continua, esto no está
Muy bien, no me gustan las líneas punteadas. Está marcado. Eso quiere decir que viene desde el menos infinito hasta el más infinito en esta franja. Todito eso. Pero estos se tienen que combinar ahora con el otro eje. En el otro eje es desde menos 2. ¿Y menos 2 dónde está? Aquí estaría menos 2. Y 3 estuviera por acá, ¿no? Entonces, en menos 2 toma en cuenta. Y en 3 no toma en cuenta. Si nosotros teníamos que pintar antes, solamente hubiéramos pintado esta partecita, la solución. Pero ahora no es solamente eso, sino que la solución ahora es, si no toma en cuenta, aquí es una línea punteada, desde el menos infinito hasta el más infinito. Y por este punto es una línea continua, desde el menos infinito hasta el más infinito. Bueno, es como agarrar en esta franja, pintar de un color, digamos amarillo, y otro con otra brocha, pintar todo esto. ¿En qué parte se mezclan los colores? La parte de los colores se están superponiendo en todo este sector, en este rectángulo. Aquí se superpone, ¿no? Pues todo esto resulta ser el producto cartesiano, donde este producto cartesiano, aquí llamaríamos a esto A cruz B, donde están tomados en cuenta los pares ordenados que están sobre esta recta continua y sobre esta, pero no estarían los que están sobre esta línea punteada y sobre esta otra. Pero antecitos de eso hay millones aquí dentro, millones de pares ordenados. A estos se les llama puntos o pares ordenados continuos. Los que son así saltaditos resultan ser discretos, son continuos, son tantos que todo se pinta, todo se llena. Por eso que acá hemos hecho, como este de acá es este mismo, hemos representado en el eje de las abscisas desde el 2 hasta el 5, y en el eje de ordenadas desde el menos 2 hasta el 3. Entonces, en el 3 línea punteada y línea continua, en el 2 línea punteada y en el 5 línea continua. Entonces, ¿dónde se ve más el doble pintado? Es en este rectángulo. Todo esto es el producto cartesiano. Cuando son menor, siempre es hacia el medio, las soluciones, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que tenemos acá. En el inciso B nos dicen el producto cartesiano B cruz A. Como son infinitos, la mejor manera de expresarse en gráfico cartesiano. Pero como aquí está primero B, en el eje de abscisas vamos a marcar las coordenadas del conjunto B. O sea, este primero, desde menos 2 hasta 3. Está desde menos 2, línea continua, hasta 3, línea punteada. Y en el eje de ordenadas, que es este, marcaríamos el conjunto A, porque es el segundo, desde 2 hasta 5. En este eje aquí está 2, línea punteada, y 5, línea continua, ¿no? Los ejes, por si acaso, son, este es un eje y este es el otro eje, ¿no? Esos son los ejes. Bueno, entonces, el doble, nuevamente, ¿dónde se intersectan este celestito con el celestito y hace un azul? Es este rectángulo, donde toma en cuenta los pares ordenados que están sobre esta recta y sobre esta recta, pero no los que están acá y los millones de pares ordenados que hay acá adentro. Millones hay, infinitos. B cruz A. Si me piden A cruz A, hacemos lo mismo. En el eje de abscisas, el conjunto A, en el eje de ordenadas también el conjunto A. Ambos desde menos 2 hasta 5, desde
desde menos 2 hasta 5. Y la intersección es esta parte. Lo propio acá, B cruz B, en el eje de abscisas, este es el eje de abscisas, el conjunto B desde menos 2 hasta 3. Y en el eje de ordenadas, sería este, desde menos 2 hasta 3, lo mismo, punteado, continuo, aquí, continuo, punteado. Pintamos ambos y la parte de intersección es este cuadrado. Los millones de partes ordenadas están acá. Este es el B cruz B, o si quieren B al cuadrado, es el A al cuadrado, ¿no? Todo eso lo que está dentro. Bueno, eso es lo que tendríamos en productos cartesianos. Ahora, antes de continuar en la práctica, si ustedes ya lo han visto, porque el objetivo es ese, ¿no? No que les explique como niños y después recién vean, ¿no? El objetivo es que ustedes ya hayan analizado, hayan visto, hayan razonado y pregunten, pero no, sigo con niños, con bebés de Chiponce, no aprenden hasta ahora. Soy universitario, dicen, pero no hacen nada de universitario, siguen con su mamadera, no pueden soltar la mamadera hasta ahora. El número 1 nos dice, sean los conjuntos A, B, C, D y 1, 2, 3. A, B, C, D se presentan a cualquier número, donde sea, pueden decir el A es 1,5, el B 3, el C 4,2 y el D 5,1. No importa eso. Y aquí son 1, 3 y 5. No importa en qué lugar lo ubican en un eje a cualquier distancia. Por ejemplo, si es el eje, acá está el 0, digamos, aquí le ponen A, aquí B, C y D. Están ubicados, ¿no? En el eje de las abscisas, ¿no? Ubican en cualquier lugar de eso y en base a eso se realiza. De todos modos, más adelante hay un ejemplo que van a ver ustedes. Entonces, este número 1 y el 3 son exactamente con pocos elementos, como hemos hecho. Aquí son numéricos, aquí con letras, evidente. El 2 y el 4 son con conjuntos infinitos. Y el 5 es combinado, ¿no? Aquí nos dicen naturales, intensos, o sea que hay que sacar si son naturales, van a ser unos cuantos o más, no sé cuántos serán, y aquí es infinitos, porque son reales, ¿no? Entonces, en función de eso nos piden este ejercicio realizar. Ahora, lo que yo quiero es mostrarles lo siguiente antes, porque esto tendrían que ustedes analizar y razonar. Ya les he dicho, no son bebés. Yo creo que tienen cabeza y pueden pensar. Para los que pueden pensar van a seguir adelante. Los que no, tienen que volver al colegio otra vez desde aquí, ¿no? El número 4, comparado con el 2, por ejemplo, y con los ejemplos que hemos hecho, aquí decía menor, menor. Y aquí dice mayor ambos, mayor, mayor. Vamos a hacer un ejemplo, antes de pasar al siguiente, vamos a hacer un ejemplo con algo acá, nos vamos a dar algunos valores. Por ejemplo, ¿qué pasa si me darían el conjunto A? Me dicen es el conjunto de las X que pertenece a los reales, tal que, digamos que me den menos 3 es mayor o igual que X y X es mayor que 2, por ejemplo. Y B haremos combinado acá. Y B me dicen es el conjunto de las X que pertenecen a los reales, tal que menos 2 es menor que X y X es menor, digamos que 3 también. Y nos pueden pedir A cruz B, depende de qué me pida, ¿no? Si me piden B cruz A, el B tendría que ir en el eje de abscisas y el A en el eje de ordenadas, pero tradicional, si me piden A cruz B, yo tengo que hacerme acá un eje de abscisas, un eje de ordenadas. Bien, aquí están, son los, si quieren, así. Bien, el conjunto A en el eje de abscisas, desde menos 3. Menos 3, digamos que esté acá. Hasta 2. 2, puede ser que esté acá. En 3 toma en cuenta. O sea, toma en cuenta al 3. Eso significa que tiene que ser una línea continua. Vamos a hacer con otros colores. Digamos
es la línea continua. Y aquí es una línea punteada, no toma en cuenta. Entonces, bien, toda esa franja. El otro, antes de proseguir, como aquí dice mayor, en los otros era menor, menor era hacia el centro. Como aquí dice mayor, dice menos 3 es mayor o igual que X. O sea, menos 3 es mayor. Este menos 3 es el mayor. ¿Qué quiere decir? Que las X tienen que ser menores. ¿Dónde son menores? A la izquierda. Entonces, acá la solución es hacia la izquierda, porque menos 3 es el mayor que las X. Lo que quiere decir que leyendo de esta parte, X es menor que menos 3. ¿Cuáles son menores? Los que están acá. El menos 4, menos 5, menos 6, hasta el menos infinito. A este otro lado, X es mayor que 2. ¿Cuáles son mayores que 2? El 3, 4, a la derecha. Cuando es mayor, siempre son hacia afuera las soluciones. En cambio, este es menor, menor. Vamos a marcar este otro, es como los anteriores. El menos 2 dice. En el eje de ordenadas menos 2 estaría, por ejemplo, acá. Menos 2. Y 3 podría estar por aquí. ¿No? Entonces, en menos 2 es línea punteada, porque no toma en cuenta. Y en 3 es línea continua, porque sí toma en cuenta. Bueno, ahora, ¿hacia dónde tiene que ser esto? Como dice menos 2 es menor, este menos 2 es el menor. Lo que quiere decir que X tiene que ser mayor que menos 2, o sea, menos 1, 0 es hacia arriba, ¿no? En este caso es hacia este lado. Y de este otro, como dice X es menor que 3, ¿cuáles son menores? Hacia abajo. Por eso en esto siempre era hacia el centro, ¿no? Siempre era hacia el centro, hacia adentro y hacia adentro, porque antes eran menores, por eso salía la solución al centro. Pero ahora aquí no se intersectan en esta parte. Ya no es este cuadrado como en los otros. Aquí tampoco. En este lugar no. En este no. Aquí abajo no. Acá no. No. ¿Dónde están? Están en este sector y en este sector. Pero esto va hasta el más infinito. Como yo no puedo graficar hasta el más infinito, lo que hago es hacer un corte aquí. Y lo mismo en este. Corto, como si estuviera haciendo un corte, y digo, aquí está la solución. Todos los millones de pares ordenados están acá. Entonces, para mí, esto es A cruz B, y este también, A cruz B. Millones de pares ordenados están acá. Donde toma en cuenta los pares que están sobre esta línea verde, sobre esta línea azul, pero no los que están sobre esta. Pero hacia adentro hay millones. Tampoco toma en cuenta aquí, porque el infinito no sabemos dónde es. Lo mismo acá, toma en cuenta este, pero no el azul ni este verde. Hacia adentro. Eso es. ¿Qué pasa si nos hubieran dado al revés, este menor, menor y este mayor o igual? Y nos pedían A cruz B. Probablemente la solución hubiera salido acá y aquí abajo, ¿no? En este sector, aquí hubiéramos tenido que hacer los cortes. Y si los dos son mayores, seguramente va a salir en este lugar, en este y en este. 4 espacios, ¿no? Habría que hacer cortes también ahí, para que se va al infinito, ¿no? En esos lugares tendrán que salir. Bueno, eso para orientar simplemente los productos cartesianos. Bien, esta parte del producto cartesiano, no es nuestro objetivo ser expertos en producto cartesiano, simplemente la idea es saber cómo sacar, cómo conocer, porque más nos interesa el producto cartesiano, porque de acá salen todo lo que son las relaciones. Por ejemplo, de este producto cartesiano salen muchas relaciones.
Solo que tome un hito de cada uno de ellos es una relación, o tome dos, este vertical o este otro, o esta diagonal, por ejemplo, de acá, ya son distintas relaciones, de aquí mucho más todavía. Y peor de estos, aquí aquí son discretos, aquí son continuos. En este, ¿qué tipo de relaciones pueden salir? Rectas, horizontales, verticales, inclinadas a un lado, al otro lado, circunferencias, elipses, parábolas, hipérbolas, todo tipo de gráficas que se ha podido hacer en colegio y que están haciendo el cálculo, salen de acá. Todas esas gráficas son relaciones. Entonces, en colegio, cuando nos pedían graficar algo, estábamos graficando una relación, ¿no? Aunque no nos decían que era una relación, pero estábamos graficando una relación. Bueno, entonces ahora entramos a esa parte. Relaciones. ¿Cómo se definen las relaciones? Definición de relación binaria. Seguimos con los dos conjuntos, ¿no? Dados dos conjuntos A y B, una relación o correspondencia entre elementos que pertenecen a ambos conjuntos es otro subconjunto del producto cartesiano A cruz B, elegido arbitrariamente o mediante una ley, regla, fórmula o propiedad, ¿no? Algo nos tienen que indicar. Bueno, la relación la vamos a simbolizar con la R mayúscula, ¿no? Cuando veamos R mayúscula, para nosotros es relación. ¿Es una relación de A en B? Sí, solamente sí. Esta R está incluida en A cruz B. ¿Por qué? Porque dice es subconjunto, o sea, R es un subconjunto del producto cartesiano. La relación es subconjunto del producto cartesiano. Ahora, ¿cómo leemos esta otra forma de simbología? Se lee X está relacionado con Y. Si X está relacionado con Y, entonces el par XY pertenece a la relación, ¿no? Si está relacionado, pertenece a la relación. Y cuando tachamos, quiere decir X no está relacionado con Y. Entonces el par XY no pertenece a la relación. Si no está relacionado, no pertenece. Bueno, como la relación es un subconjunto del producto cartesiano, podemos hacer lo mismo que hacíamos en el capítulo anterior, en teoría de conjuntos. O sea, un conjunto se puede determinar por extinción o por comprensión, habíamos dicho. La única diferencia con relación a la anterior, que acá, como estamos representando la relación es un subconjunto, pero de par ordenados, ya no solo de elementitos sueltos, ¿no? Entonces, por extensión dice si se enumeran todos los pares ordenados que constituyen la relación. Ejemplo, nos dan estos dos conjuntos, sean los conjuntos A, 1, 2, 3 y B, A, B. Yo puedo sacar el producto cartesiano, pero no es obligatorio. Me dan directamente una relación, pero ¿cuál sería el producto cartesiano si hago, por ejemplo, A cruz B? Aquí hay 3 y acá hay 2, tendría que ser 6 pares ordenados, es decir, el 1 con el A, 1 con el B, otro elemento sería 2 con el A, 2 con el B, otro par ordenado, 3 con el A y 3 con el B. 6 pares ordenados. Y yo puedo elegir de acá para una relación de manera arbitraria cualquier par. Por ejemplo, podría elegir este y el de acá, como nos han dado. Eso, arbitrariamente. O podrían decirme bajo alguna propiedad. Podrían decirme, por ejemplo, los elementos del producto cartesiano que tienen el segundo elemento B. Entonces tendría que elegir este y este de acá. Tienen B. Podrían decirme los elementos del producto cartesiano que su primer elemento sea 1. Este y este. 2. Me están dando alguna propiedad. O arbitrariamente, como en este caso hemos sacado. Esa es una relación que está escrita por extensión, donde están enumerados todos los partes
todos los pares ordenados que forman parte de la relación. ¿Y cuándo se utiliza por comprensión? Cuando los elementos son muchos o cuando son infinitos, ¿no? También se podría utilizar cuando son pocos, porque eso hemos visto los conjuntos, ¿no? Y por comprensión sería si se indica la ley o leyes que satisfacen los pares, ¿no? ¿Qué ley está satisfaciendo? Por ejemplo, ¿no? Los pares ordenados que constituyen la relación. Por ejemplo, ¿cómo sería por comprensión? Nosotros habíamos indicado que el producto cartesiano, por ejemplo, se podía indicar de esta manera. Es el conjunto de los pares X y Y, tal que X pertenece al primer conjunto y Y pertenece al segundo conjunto. Esa era la definición de producto cartesiano. Pero si además decimos y cumplen la propiedad entre X y Y, alguna propiedad, y cumplen esa propiedad, ya estamos definiendo a la relación, ¿no? O sea, eso ya es la relación. Una relación, entonces, se definiría de la misma forma que un producto cartesiano, pero con su propiedad incluida, ¿no? La relación es el conjunto de los pares X y Y, tal que el primer elemento pertenece al conjunto A, el segundo elemento pertenece al conjunto B, y cumplen esta propiedad, ¿no? También se podría decir más corto todavía, es decir, es el conjunto de los pares X y Y que pertenecen al producto cartesiano A cruz B, tal que cumplen esta propiedad entre X y Y, ¿no? Como ejemplo, si A fueran los reales y B los reales, es decir, infinitos, pueden decir la relación es el conjunto de los pares X y Y, escrito de esta manera, tal que pertenece a los reales y Y pertenece a los reales y cumplen esta propiedad. Y es igual a 2x. O sea que el segundo elemento es el doble del primero. Pero así como esta es una ecuación y la gráfica de esto es una recta. Como esto más cortito, diríamos, es el conjunto de los pares X y Y que pertenecen a los reales, cruz reales o reales al cuadrado, tal que cumplen esta propiedad. Y es igual a 2x, ¿no? Bueno, ¿cómo representamos estos dos ejemplos? Puede ser representación en diagramas de Venn o gráfico cartesiano. En diagramas de Venn-Euler, ¿no? El primer ejemplo, este de acá. Colocamos los dos conjuntos con sus elementos 1, 2, 3, A, B, y de acuerdo a la relación, como queremos expresar la relación, decimos el 1 está relacionado con A, el 2 con A y el 2 con B. Están flechitas. Bueno, eso representa la relación. Ya está aquí expresado en diagramas de Venn-Euler. El segundo ejemplo, en diagramas de Venn-Euler, como hay infinitos elementos, este conjunto son implícitamente están sobreentendidos todos los reales, y acá todos los reales. Entonces, como son tanta cantidad, yo no puedo hacer de toditos. Simplemente represento la X como representativo de los reales del conjunto de partida y la Y como representativo de los reales del conjunto de llegada, o sea, del otro conjunto, ¿no? Del A, del B. Y lo uno, este punto con este punto. Me podría indicar, por ejemplo, aquí colocar puntito, y aquí su puntito, y unir mediante una flechita, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que X está relacionado con Y, y Y es igual a, no está claro esto, a 2X. Y es igual a 2X, eso tendría que ser, ¿no? ¿Qué significa que Y es igual a 2X? Yo puedo aquí darme millones de números. Por ejemplo, si X valdría 0, su relación aquí 2 por 0 tendría que ser 0 también. ¿Qué pasa si aquí vale 1? Aquí tendría que ser 2 por 1, 2. O sea, el 1 estaría relacionado con el 2, el 0 con el 0. ¿Qué pasa si no solamente enteros o naturales? Yo puedo decir, ¿qué pasa si aquí el X vale 2 tercios?
Entonces, en este otro lado va a ser 2 por 2 tercios, 4 tercios. Va a estar así. ¿Qué pasa si aquí es raíz cuadrada de 2? En este lado va a ser el doble de la raíz cuadrada de 2. Entonces va a ser otra flechita, ¿no? Millones de números. Entonces, esto representa a todos. Al decir x relacionado con y, que es igual a 2x, ya está expresado por comprensión que hay los millones de números que están ahí, o que van. Eso por diagramas de Venn, ¿no? Bien. La óptica mucho más viable, hemos dicho gráfico cartesiano. En el gráfico cartesiano, en el eje de abscisas, colocamos el conjunto A, 1, 2 y 3, el 1, el 2 y el 3. Y en el eje de ordenadas, el conjunto B, A y B. ¿Pero dónde están A? Hemos colocado por aquí, no está en una división, aquí es A. Y B está aquí. Y en cualquier lugar, ¿no? Hemos colocado ahí. Entonces hemos unido 1 con A, 1 con B. 2 con A, 2 con B, 3 con A, 3 con B. Puntitos, discretos. Y aquí está el producto cartesiano, A cruz B. Y la relación, dice el 1 con el A, el 2 con el A y el 2 con el B. Aquí hemos dibujado con verde la relación. Aquí se está viendo que esta relación, esto es un subconjunto propio del producto cartesiano. La mayoría son subconjuntos propios, aunque la relación también podría ser todo el producto cartesiano. En ese caso sería subconjunto impropio, porque son iguales que el producto cartesiano, ¿no? Bueno, es una relación. Está su producto cartesiano y está su relación. En este otro, el eje de las abscisas continúa acá, y el eje de las ordenadas también, ¿no? Entonces, acá tenemos a este lado lo mismo, ¿no? Esto va a continuar así, lo mismo hacia abajo. O sea, que está yendo desde menos infinito hasta más infinito. Y lo mismo acá, desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, que el producto cartesiano aquí es todito esto. Todito esto. Desde menos hasta más. Y una relación viene a ser esta grafiquita. Esta gráfica es lo que hemos sacado de acá. Si x vale 0, y vale 0. Si x vale 1, y vale 2. Si x vale 2, y vale 4. Si x vale menos 1, y vale menos 2. Esos puntitos, como no son discretos como este, son millones de puntos, son todos los pares ordenados que están sobre esta recta, que sigue subiendo hasta el más infinito, ¿no? Millones de pares ordenados. Entonces, esta es la relación, que nosotros en colegio decíamos y es igual a 2x, para nosotros esta es la relación. Producto cartesiano es todo esto, y la relación esta recta, ¿no? Está representado entonces en gráfico cartesiano el segundo ejemplo. Bueno. Ahora, ¿cuántas relaciones pueden salir de cada producto cartesiano? Aquí decimos un poquito en general, dice, en general, si el conjunto A tiene m elementos y el conjunto B tiene n elementos, como decir aquí, si el conjunto A tiene 3 elementos y el conjunto B 2 elementos, el producto cartesiano va a tener 3 por 2, 6, ¿no? Entonces el producto cartesiano A cruz B tiene la multiplicación m por n elementos. Y ahora entra de nuevo el conjunto de partes o conjunto potencia. Recordar un poquito. Si yo tenía el conjunto A 1, 2, 3, decía 3 elementos. Entonces su conjunto potencia va a tener 2 a la 3, 8 elementos, ¿no? Y los 8 tenía. Bueno, ¿qué tiene que ver ahora esto? Aquí me dice, me dan los dos conjuntos A y B y encuentro el número de elementos de A cruz B, que es multiplicando m por n, o depende cuánto tenga, 2 por 3 por 2, 6, ¿no? 6 elementos.
Bueno, si este tiene M por N elementos, su conjunto potencia de A cruz B va a tener 2 elevado a la N por N elementos, ¿no? O sea que va a ser 2 elevado a la N por N elementos. Todos estos son elementos del conjunto potencia, como decíamos antes, ¿no? Estos son elementos del conjunto potencia y son subconjuntos del conjunto A. Ahora, acá, todos estos pares ordenados serían elementos del conjunto potencia y todos estos serían subconjuntos del producto cartesiano. Pero acabamos de decir que de un producto cartesiano lo que salen son los subconjuntos, son las relaciones. Entonces, todas estas resultan ser las relaciones de A cruz B, ¿no? ¿Qué pasa en el ejemplo de acá arriba? Que teníamos A cruz B, tenía 6 elementos. 2 elevado a la 6, ¿cuántos elementos tenía su conjunto potencia? 2 a la 6 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32, por 2, 64 relaciones se pueden sacar de eso. Del conjunto A, que tiene 3 elementos, y el conjunto B 2 elementos, van a salir 64 relaciones. Esta que hemos mostrado acá es única de las 64, una sola, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que nos están mencionando acá. En general, si A tiene M elementos y B tiene N elementos, el producto cartesiano tiene M por N. Y el conjunto potencia de partes de A cruz B tiene 2 elevado a la M por N, elementos, o subconjuntos de A cruz B. Si son subconjuntos de A cruz B, por tanto, 2 elevado a la M por N, relaciones de A en B. Bueno, entonces esa cantidad sale. Nos dan un ejercicio acá. Haya todas las relaciones que es posible definir con los conjuntos. Miren, el conjunto A nos han disminuido a 2 demasiado, porque cuando eran 3 y 2 salían 64. Ahora son 2 y 2. 2 por 2, 4. El producto cartesiano tiene 4. Entonces su conjunto potencia sería 2 elevado a la 4, 16 relaciones. Y los enumeramos: relación 1, relación 2, relación 3. ¿Cuál sería la primera relación? ¿Cuál es el primer elemento del conjunto potencia? Siempre era el conjunto vacío. De esta manera, o si quieren relación 1, así, conjunto vacío. Una segunda relación sería cada uno de los elementos, acá, el par 1A. Ese parcito es una relación. El número 3, el segundo parcito, 1B, es otra relación. Pero tengo que encontrar 16. Bueno, aquí estamos, ¿no? La relación 1, 2, 3, 4, 5 tienen que ser el conjunto vacío. Esta es la 2, la 3, la 4, la 5. Ahora combinación con el segundo es la 6. El primero con el tercero es la 7. El primer par con el cuarto es la 8. El segundo par con el tercero es la 9. El segundo par con el cuarto es la 10. Y el tercer par con el cuarto es la 11. Está. Ya hemos terminado de 2 en 2. Ahora de 3 en 3. El primer par, segundo par y tercer par. Es el 12. Primero, segundo y cuarto es el 13. Primero, tercero y cuarto, 14. Segundo, tercero y cuarto, es la 15. Ya tengo 15, me falta 1, pero ya no tengo de 3 en 3. Entonces recurso a los 4. El mismo producto cartesiano, los 4. O sea, el mismo conjunto es una relación que podría haber escrito así como está todo eso, o simplemente decir A cruz B. La relación 16 es el producto cartesiano. 16 relaciones. ¿Y nosotros qué hacemos? Agarramos un hito, por ejemplo, este. Es simplemente y hacemos sus diagramas de Venn, gráfico cartesiano y todo lo que nos pidan a continuación, ¿no?
Un hito solo sacar. Pero aquí está saliendo, fíjense, de un conjunto que tiene 2 elementos y otro que tiene 2 elementos. Tantas relaciones. ¿Qué pasará si el conjunto A tiene los reales y el conjunto B los reales? ¿Cuánta cantidad de relaciones se puede sacar? Infinitas, infinitas relaciones, ¿no? Bueno, entonces, continuando con la teoría, dominio y rango de una relación. Para entender la definición, decimos si el par X y Y pertenece a la relación, entonces a este primer elemento, X, se le va a llamar antecedente o preimagen del segundo. O sea, X es el antecedente o preimagen de Y. Y Y va a ser la imagen de X, ¿no? Se va a llamar de esa manera. Entonces, en base a eso, el dominio de la relación, que lo vamos a abreviar con su D inicial de dominio, D mayúscula, de dominio, sub R, que va a significar dominio de la relación. Dice una de las definiciones, son los elementos del conjunto de partida que tienen o que admiten imagen en el conjunto de llegada B. Es decir, otra definición, conjunto de los primeros elementos de los pares X y Y que pertenecen a la relación. En símbolos matemáticos, todo lo que hemos dicho en palabras está definido acá. De 2 maneras. La primera dice, el dominio de la relación es el conjunto de los elementos X que pertenecen al conjunto de partida, tal que el par X y Y pertenece a la relación. O sea, son los X, los primeros elementos, ¿no? O, dicho de otra manera más completo, es el conjunto de las X que pertenecen al conjunto de partida A, tal que existe un Y que pertenece al conjunto de llegada B y el par X y Y pertenece a la relación, ¿no? Es el dominio. Y el dominio de la relación es un subconjunto del conjunto de partida. El dominio está incluido en el conjunto de partida. Definiciones. Imagen, rango o recocido de una relación. Cualquiera de estos 3 nombres. Algunos, la mayoría dicen rango. Algunos libros utilizan recocido. Yo tengo que utilizar forzosamente el nombre de imagen. ¿Por qué? En cálculo trabajan exclusivamente con funciones y funciones directamente con los números reales. Entonces, en funciones directamente le llaman rango, dominio y rango. Simplemente simbolizan D a este D y a este R mayúscula. Yo no puedo simbolizar con R porque hemos dicho, para mí R es la relación. Si yo le llamo igual R de rango o de recocido, cuando ponga R, ustedes seguramente van a preguntar, ¿qué es relación o es rango? Hay ese problema. Entonces yo tengo que llamarle imagen. Y para abreviar le estoy hallando I sub R, imagen de la relación. Al decir imagen de la relación me refiero al rango o al recocido, ¿no?, de la relación. ¿Quiénes forman parte de la imagen, rango o recocido de la relación? Los elementos del conjunto de llegada B que admiten antecedente o preimagen en el conjunto de partida A. Faltaría tal vez la A. Es decir, conjunto de los segundos elementos de los pares X y Y que pertenecen a la relación. En símbolos, la definición de la imagen, igual que en el caso del dominio, es todo esto. La imagen de la relación es el conjunto de las Y que pertenecen al conjunto B, tal que el par X y Y pertenece a la relación. O más completito, es el conjunto de los elementos Y que pertenecen al conjunto B, tal que existe un X que pertenece al conjunto A. No, pues no Y. Bueno, ¿hablan ustedes o hablo yo? No sé, si quieren preguntar algo. Yo no sé si se entiende lo que se dice. Deben estar cerrados los micrófonos, salvo que quieran preguntar o hablar algo.
o sea, hablar conmigo, ¿no? Preguntar o a la clase. Pues me perjudica nomás totalmente. La imagen de las relaciones es un subconjunto del conjunto B. Para que se negue, si entienden bien, si no entienden también. Aprueba uno, bien, si aprueban 5, bien, y si no aprueban ninguno, pena también, ¿no? ¿Qué podemos hacer si seguimos con chupón? Bien, y el tercer subtítulo de esta parte del dominio rango de la relación es la relación inversa o recíproca. Se le llama también recíproca y se la simboliza como R a la menos 1. La relación inversa es una relación, pero si la relación me dan de A en B, la relación inversa es de B en A, ¿no? La relación inversa R a la menos 1 de B en A se obtiene permutando los pares ordenados de la relación. Es decir, es un subconjunto de B cruz A, definido por, o sea, la relación inversa es de B cruz A, la relación sería de A cruz B. Ahora, algo que aquí está definido, ¿no? Nos dicen permutando. ¿Cuándo se puede permutar? Cuando los elementos son pocos. En estos dos estamos indicando cuando los elementos son pocos, por ejemplo, en una relación, poquitos. La relación inversa nos dice es el conjunto de los pares YX, tal que XY pertenece a la relación. Si pertenece a la relación, lo único que hago es cambiar el orden, permutar los pares ordenados, ¿no? Para tener la relación inversa. Lo mismo significaría acá. Los pares YX pertenecen a la relación inversa, sí, solamente sí, el par o los pares XY pertenecen a la relación, en ese caso. Y estas otras dos definiciones se utilizan cuando los conjuntos son infinitos y están dados normalmente por comprensión, ¿no? La relación inversa, una opción es decir, son los permutados YX que pertenecen a B cruz A, tal que cumplen la propiedad, la misma propiedad que me han dado a nosotros. Una opción. La otra opción es escribir de esta forma. La relación inversa es el conjunto de los pares XY que pertenecen a A cruz B, como me dieron inicialmente, pero aquí cambio la propiedad. Ya no es X con Y, ahora es la propiedad Y relacionado con X, ¿no? Aquí es donde cambio. Vamos a ver eso en ejemplos. Esa es la definición. Ahora, ejemplos. El primer ejercicio. Sean los conjuntos A ver, tal vez antes de entrar acá podemos ver en función de lo que teníamos el anterior o los anteriores, ¿no? Estos dos pequeñitos vamos a hacer con su... Aquí, por ejemplo, diagrama de Venn ya está. Desde acá. Si yo tengo esta relación, normalmente, ¿qué me van a pedir? Me dan los conjuntos y me dan esta relación. Me pueden pedir el dominio de la relación. Yo puedo encontrar el dominio de la relación de la siguiente forma. Dominio de la relación son los primeros elementos de los pares ordenados. ¿Cuáles son los primeros elementos acá de la relación? El 1, el 2 y el 2, pero no se repiten. El 2, solamente el 1 y el 2. O podía haber sacado el dominio, como nos decían, son los elementos del conjunto de partida que tienen imagen. ¿Cuáles son en el diagrama de Venn los elementos del conjunto de partida? Estos 3. Pero los que tienen imagen son solamente estos. Es el dominio de la relación. Estos tienen imagen, ¿no? Y aquí estamos viendo que el dominio está incluido en el conjunto A. Es un subconjunto propio del conjunto A en este caso, ¿no? Está cumpliendo. Es el dominio. ¿Cómo encuentro la imagen? Una opción es decir, son los elementos, los segundos elementos de los pares ordenados de la relación. ¿Cuáles son los segundos elementos? A, B. A y B. Ya está. O podía haber sacado de acá los elementos del conjunto de llegada
que tienen antecedente. ¿Quiénes tienen antecedente? El A y el B. Es la imagen de la relación. Pero en este caso la imagen es igual que B. O sea, la imagen está incluido en B, es subconjunto, pero subconjunto impropio, ¿no? Porque es igual que B. Pero estoy igual encontrando de acá o lo que me han definido. ¿Y cómo encuentro la relación inversa? La relación inversa, si me piden, es directamente los elementos que están acá permutados. A1, A2 y B2. Esos son los permutados. Es la relación inversa. O sea que la relación inversa, gráficamente, si yo mantengo este gráfico, ahora va a ir de las flechas así, de A con 1, A con 2 y B con 2, de B en A. La relación inversa de B en A. Que se lo puede, si me piden hacer diagramas de Venn de la relación inversa, yo puedo decir aquí colocar B y aquí A, porque es otra relación. Aquí el elemento A y el elemento B, y acá el 1, 2, 3. Y digo, el 1 está relacionado con, el A está relacionado con el 1, y A está relacionado con el 2, y B está relacionado con el 2. Esa es la relación inversa. Bueno, gráficamente, aquí está el gráfico cartesiano de la relación de esta. Puedo hacer el gráfico de la relación inversa. Solo que ¿en qué cambia? Ahora, como es la relación inversa es de B cruz A, en el eje de abscisas, el primer conjunto, que sería el B. Coloco A y B. Y en el eje de ordenadas, el 1, el 2 y el 3. Líneas punteadas. Y los puntos. Tal vez con otro color. Este punto, este punto, este punto, este y este. Ese es el producto cartesiano B cruz A. B cruz A. Y la relación sería A1, A2 y B2. Es la relación inversa. Fíjense, comparada con este, es la misma gotita que se ha hecho aquí, pero en otra ubicación. Es la relación y es la relación inversa. Si me pidieran graficar, está graficado. Lo mismo ocurriría con esto. Seguiría siendo evidente en este caso reales, porque no va a cambiar, pero este gráfico sí va a cambiar, ¿no? Seguramente va a ser una recta también, pero va a ser un poquito más inclinada a este lado, probablemente sea una recta, algo así. ¿No? Si graficamos la relación inversa, esa vendría a ser la relación inversa, ¿no? ¿Cómo escribiría esta otra relación? Bajo los criterios que hemos mencionado. Aquí me han dado la relación, me están definiendo de esta forma. La relación, aquí está, ¿no? Definido de esto. Una alternativa, decir la relación inversa, es decir, son los elementos. Yo puedo permutar, decir YX pertenece a B cruz A, o sea, en este caso no es B cruz A, es reales cruz reales, es decir, va a ser también los reales al cuadrado, tal que mantengo esto, Y es igual a 2X. Esa es la relación inversa. Pero si yo escribo de la otra forma, que es la que más vamos a utilizar, yo mantendría, como está aquí, XY, para XY que pertenecen a los reales al cuadrado, a cruz B, tal que, ¿y dónde cambio? Es en la propiedad, cambio las variables.
en vez de y pongo x y en vez de x, y. Nos diría x es igual a 2y. Esa es la relación inversa. Y de ahí es de donde sale esa otra gráfica, porque con esto. Ahora, x es la variable dependiente de la y. Y es la variable independiente. A y le doy valores, por ejemplo, x, y, para esto. A y le doy valores. Si y vale 0, x va a valer 0. Si y vale 1, x va a valer 2. Entonces, ¿dónde va a ir? 0 sería este mismo punto. Si x vale 2, y vale 1. Pasa por acá. Por eso les decía, su gráfica va a ser eso. No, así va a ser su gráfica. Esa va a ser la relación inversa, ¿no? Y aquí el dominio de esta relación son todos los reales, la imagen de esta relación son todos los reales, y la relación inversa aquí ya está graficada, o si quieren expresado de esta forma o de esta otra, ¿no? Entonces esos ejemplos están siendo resueltos en la parte de abajo, ¿no? Aquí están siendo resueltos. Hay 4 ejemplos por lo menos que están resueltos. 1, 2, 3 y 4. Y en función de esos 4 habría que ir a la práctica y hacer, a partir del 6 son también ya con relación. 6, 7, 8, 9 y 10 están poco relación inversa, la relación, extensión, dominio, rango, etcétera. Nos piden lo mismo en todos ellos, ¿no? Hasta el 9 en realidad, porque este otro determina todas las relaciones posibles en cada uno de los siguientes conjuntos, ¿no? Todas las relaciones posibles que nos han... Este es como el que hemos hecho el ejemplo de acá, todas las relaciones posibles hemos encontrado aquí. Bueno, algo similar que esto es encontrar con el número 10, pero del 6 al 9 son de este estilo, ¿no? Ahora, el problema es un poco el tiempo. Está resuelto aquí, habría que ir analizando paso por paso qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos piden, y en función de eso hacer la práctica, o si tenemos tiempo nos prolongamos un poquito explicando esto, o caso contrario el miércoles, ¿no? En la clase de oscilatura. No sé qué quieren pasar, si quieren pasar el miércoles, bueno, aunque dijimos vamos a mandar la otra parte de la práctica, pero bueno, no hay tanto apuro también, porque jueves tendríamos que ver si es que hay preguntas de lógica y de conjuntos para el examen. Tendríamos que absolver algunas dudas, y si no hay, bueno, seguir pues avanzando nomás, ¿no? Depende de eso. O tal vez preguntes de acá. Tal vez por lo menos este primero les puedo orientar, que nos piden, por ejemplo, sean los conjuntos A y B, nos dan 4 y 3, 4 por 3, 12 pares ordenados va a tener su producto cartesiano, pero no nos están pidiendo. Si nos dice se define la relación R incluida en A cruz B, o sea, es un subconjunto de A cruz B, mediante esta propiedad. X está relacionado con Y, sí y solamente si estito. ¿Qué dice? Se lee de esta manera: X divide a Y. Recuerdan que nosotros cuando utilizamos esta barrita inclinada hacia adelante es tal que, pero si nosotros utilizamos un poco hacia atrás o medio vertical, significa X divide a Y. O sea, este divide a Y. El elemento X está dividiendo al elemento Y. ¿Qué significa eso? Que el X tiene que ser divisor de Y. Que Y dividido entre X tiene que ser exacto. Eso significa que X divide a Y. Entonces, esto se presenta en exámenes. Hay que saber. De entrada, no asisten directo a exámenes o no estudian, no saben. ¿Qué significa eso? Pues, ya no sé, pues yo aquí estoy aclarando, diciendo, dice lo que indica acá. Problema ya de cada quien, ¿no? ¿Qué nos piden?
la relación, el dominio de la relación, la imagen de la relación, inciso B, representación gráfica, no nos dicen cuál, puede ser diagrama de Venn, gráfico cartesiano, e inciso C, la relación inversa. Entonces, yo puedo encontrar el producto cartesiano A cruz B, pero no es obligatorio. Sé que tiene que tener 12 elementos. Lo que sí puedo directamente ir a encontrar la relación en base a esta definición, ¿no? Entonces, X, el conjunto A son las X, y el conjunto B son las Y. Entonces, estos elementos tengo que ir comparando con cada uno de ellos. Aquí si hago el producto cartesiano se va a formar, por ejemplo, el 1, 2, el 1, 4, el 1, 6, el 3, 2, 3, 4, 3, 6, etcétera, ¿no? Se va a formar. Pero lo que tengo que analizar es, en el primer elemento es X, el segundo es Y. El 1 divide al 2, el 1 divide al 2, o sea, el 2 dividido entre el 1 es exacto. Eso es lo que a veces no entiende, ¿no? El 1 divide al 2. El 1 divide a cualquier número, porque cualquier número dividido entre 1 sale lo mismo. Entonces el 1 divide a todos. El 1 divide al 2, divide al 4, divide al 6, por eso estamos colocando eso. El 3 divide al 2, no. El 3 divide al 4, no. El 3 divide al 6, sí. Pues 6 entre 3 es 2. Entonces aquí el 3 divide al 6. Entonces entra. El 5 divide al 2, no. Al 4, no. Al 6, no. El 7 divide a alguno de estos, no. Entonces no entran los demás. De los 12, solo estos 4 cumplen la propiedad, esta condición. Esos son los pares de la relación. Primero que habría que encontrar es eso, los pares ordenados de la relación. Ya tenemos. Ahora de acá yo puedo sacar, pues, como hemos dicho antes, si quieren los primeros elementos o después de que haga el gráfico. El dominio de la relación va a ser el 1, 1, 1 y el 3, el 1 y el 3. La imagen, el 2, el 4, el 6. Aquí vuelve el 6, ya no es necesario. 2, 4, 6 es la imagen. Bueno, ya tengo dominio, imagen. Representación gráfica, diagramas de Venn. El conjunto A, los 1, 3, 5, 7. Conjunto B, 2, 4, 6. El 1 está relacionado con el 2, con el 4, con el 6 y el 3 con el 6. Esa es la relación. Si eso hago en un gráfico cartesiano, en el eje de abscisas, el conjunto A, y en el eje de ordenadas, el conjunto B. O sea, aquí tengo el 1, el 3, el 5 y el 7. Y en el eje de ordenadas, el 2, el 4 y el 6. Entonces, el 1 con el 2, el 1 con el 4, el 1 con el 6, el 3 con el 2, 3 con el 4, 3 con el 6, 4 con el... O sea, el 5 con el 2, 5 con el 4, 5 con el 6, el 7 con el 2, 7 con el 4, 7 con el 6. 12 pares. Todo esto es A cruz B. Todo es A cruz B. Y la relación, el 1, 2, 1, 4, 1, 6 y 3, 6. Aquí está graficadito la relación. Ya tengo, ¿verdad? Y finalmente me piden inciso C, la relación inversa. Si aquí está por extensión, también puedo escribir simplemente permutar 2, 1, 4, 1, 6, 1 y 6, 3 a la relación inversa. Bueno, ahí se acabó el ejercicio. Sin embargo, no nos pidieron, pero para mostrar lo que hemos hecho hace un rato, estamos haciendo también su gráfica de la relación inversa. Ahora, el conjunto B es el de partida y el conjunto A es el de llegada, porque la relación inversa es otra relación de B en A. Es la inversa del anterior, pero es otra relación. Entonces, el 2 con el 1, 4 con el 1, 6 con el 1 y 6 con el 3. Esa es la relación inversa. Gráficamente, en el eje de las abscisas, el conjunto B, y en el eje de ordenadas, el conjunto A. Entonces, aquí 2, 4, 6, aquí está el conjunto B, y acá el conjunto A, ¿no? Lo graficamos eso.
y tenemos los mismos 12 puntos que habíamos tenido aquí, 12 pares, pero no son los mismos pares, ¿no? Son otros pares. Aquí era, por ejemplo, el 1, 2, y aquí es el 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 4, 1, 4, 3, 4, 5, 4, 7, 6, 1, 6, 3, 6, 5, 6, 7. Y de hecho la relación inversa, el 2, 1, el 4, 1, el 6, 1 y el 6, 3. La misma botita que había acá, pero en esta otra ubicación. Es la relación inversa. Hemos hecho, aunque no nos han pedido. En los demás, solo lo que nos piden hacer, ¿no? Número 2 nos dan estos conjuntos, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Se define la relación R, incluida en A cruz B, mediante X relacionado con Y, si solamente si X es mayor que Y. ¿No? Entonces se pide lo mismo que el anterior. Generalmente nos piden eso. Ahora, aquí hay 4 y aquí hay 4. 4 por 4, 16 pares ordenados en producto cartesiano. Pero los elementos de acá nos dicen, los X tienen que ser mayor que eso. Empiezo. ¿El 1 es mayor que el 4? No. ¿Que el 5, que el 6, que el 7? No. ¿El 2 es mayor que alguno de estos? No. ¿El 3 es mayor que alguno de estos? No. ¿El 4 es mayor que alguno de estos? No. Es igual que el 4, pero no es mayor. Entonces, ninguno forma, pues no hay en la relación, aunque tenga 16 pares ordenados, pero ninguno cumple esta condición. Lo que quiere decir que la relación es el conjunto vacío. Si es el conjunto vacío, el dominio de la relación va a ser también el vacío, la imagen va a ser el vacío, y la relación inversa, que es la recíproca de esta, también si es vacío, no hay pares que permutar, va a ser vacío también. Si yo tengo que hacer el gráfico, como me han pedido, gráfico de diagramas de Venn, con los dos conjuntos, pero no hay relación de ningún elemento de acá con ninguno de estos. Gráfico cartesiano. Hago el gráfico cartesiano, pero no hay ninguna relación. Solamente A cruz B. Ahora, ¿qué variante puede tener este conjunto? Como un segundo, con los mismos datos, me dicen, por ejemplo, 2.1, ¿qué pasa si la relación 2, porque esta podría haber sido una relación 1, la relación 2 me dicen, parece X y que pertenece a cruz B, tal que X es mayor o igual que Y. Ya no me dice solo mayor, ahora me dicen mayor o igual. Pues otra vez con estos mismos. ¿El 1 es mayor o igual que alguno de estos 4? No. El 2, no. El 3, no. El 4, comparo con estos 4, no es mayor que el 4, pero es igual. O sea, un parcito entraría, el 4, 4. La relación es el 4, 4. Está saliendo de eso un solo par. El dominio sería el 4. La imagen, este otro 4. La permutación de la relación inversa, 4, 4, sigue siendo el mismo. Si hago el gráfico, diagramas de Venn, la única relación es el 4 con el 4. En el gráfico cartesiano hago todo lo mismo que el anterior, pero el único par que forma la relación es el 4, 4. Ahí está. Y así podría ser otro que sea X menor que Y, por ejemplo, de repente todicha también entra, ¿no? Ejemplo 3, sean los conjuntos A, B, 4 y 3, elementos 4 por 3, 12. La misma pregunta, no solamente que no ahora nos definen X más Y tiene que ser igual que 6. ¿Bueno? Entonces, de aquí de los 12 pares se me van a formar, por ejemplo, el 1 con el 3, pero el 1 más el 3 da 6, no. ¿El 1 más el 4 da 6? No. ¿El 1 más el 5 da 6? Sí, es entre. Entonces, 1, 5, este par. Porque 1 más 5 sumados dice que es 6. Luego, el 2 con el 3, no. El 2 con el 4, sí, da 6. 2, 4. El 2, 5, no. Paso al siguiente. 3, 3 da 6. Entra el 3, 3. 3, 4, no. 3, 5, no. Con el 4. 4, 3, no. 4, 4, no. 4, 5, no. Todos los demás no, solamente estos 3 entran, que cumplen esta condición. Entonces ahí saco el dominio, el 1, el 2, el 3. La imagen, 5, 4, 3, o sea, en orden, sería 3, 4, 5. Hago el gráfico, diagramas de Venn, el 1 con el 3, el 2 con el 4, el 1 con el 5, perdón, el 2 con el 4 y el 3 con el 3. Las relaciones, es la relación. Su gráfico cartesiano, los 12 pares, y los de la relación simplemente coloco es el 1, 5 es este, el 2, 4 es este y el 3, 3. O sea, es la relación que está dentro del producto cartesiano. Y la relación inversa permuto simplemente eso.
¿Qué pasa si en este mismo ejercicio, en vez de decirme igual a 6, me dicen menor que 6? X más y es menor que 6, como otra relación. Ahora tendría que hacer con los mismos, verificar cuáles ya también son menores que 6. Entonces, el 1 con el 3 sumados da menor que 6, sí, entra entonces. El 1, 3, el 1, 4 también es menor que 6. El 1, 5 no, es igual que 6, pero no es menor. Paso al segundo. 2 con el 3 es menor, entonces entra. 2 con el 4 ya no, con el 5 ya no, 3 con el 3, con el 4, con el 5 no, 4 con los otros tampoco. Entonces 3 elementos más. ¿No? Aquí entraría. En esto, el 1, 3, 1, 4, 1, 3. De ahí saco el dominio, la imagen, hago su diagrama de Venn, está graficado, quién está relacionado con quién, lo mismo acá. Gráfico igual, ¿no? Eso es fácil de entender, su relación inversa. Sean los conjuntos, por comprensión están dando, pertenece a los naturales, tal que 1 es menor que x y x es menor que 5. Y b, esta ecuación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De aquí es fácil sacar los naturales, ¿no? Es lo primero que tendría que encontrar, aquí hemos dicho. El 1 no entra, pero a partir del 2 sí, 2, 3, 4 sí. Para el conjunto B tengo que resolver esta ecuación. Factor común, saco x, me queda si saco x me queda x era al cubo, quedaría al cuadrado menos 3x más 2 igual a 0. Entonces, este paréntesis puedo factorizar como trinomio de la forma x menos para el primero, menos por más, menos para el segundo. Dos números que multiplicados den 2 y sumados 3, el 2 y el 1. Entonces, igual lo de acá a 0, x va a ser 0, x va a ser 2 y x va a ser 1. 0, 1, 2. Entonces, son enteros. Entonces, los tres. Este es el conjunto B, 0, 1, 2. Ya tengo. Lo primero que he hecho es escribir por extensión. Y ahora todo lo demás es lo mismo, solo que aquí me dice la relación x relaciona con y, si solamente sí. 3 divide a x más y. O sea, 4 y 3, 4 por 3, 12 pares ordenados. De esos 12 pares ordenados, ¿cuáles son múltiplos de 3? En realidad me están pidiendo acá, porque tiene que ser divisible entre 3. Se va a formar el 2 con el 0. Pero el 2 con el 0 no es divisible entre 3. 2 con el 1. 2 más 1 es 3, es divisible. Entonces entra. El 2, 1. 2 con el 2, no, suma 4. Paso al siguiente. 3 con el 0, sí, entra. Porque es divisible entre 3. 3 con el 1, 3 con el 2, no. 4 con el 0, no. 4 con el 1, no. 4 con el 2, sí. Es divisible. 4 más 2 es 6. O sea, el 3 divide al 6. Paso al siguiente. 5, 0, no. 5, 1, sí. Y 5, 2, no. Entonces, de los 12, es 4 ingresan en la relación. Dominio. 2, 3, 4, 5. Imagen. 0, 1, 2. Hago el gráfico cartesiano. Aquí está conjunto A, conjunto B. Y todos están relacionados, ¿no? El dominio, todos, la imagen, todos los elementos están relacionados con los elementos del otro conjunto. Su gráfico cartesiano en el eje de abscisos es el conjunto A, en el eje de ordenadas el conjunto B. Marco los 12 pares ordenados del producto cartesiano, y de acá el 2, 1 sería este, el 3, 0, el 4, 2 y el 5, 1. Lo encierro en un conjunto. Esta es la relación, está con azul, y el producto cartesiano. Bueno, ya está representado. ¿Qué variantes puede tener este ejercicio? No nos da, ¿no? Entonces la relación inversa, permutar simplemente. Eso es lo que tenemos hasta acá. Cuando sean infinitos elementos, está en la siguiente clase, lo que vamos a hacer la próxima clase, ¿no? Entonces, aquí está concluido. Simplemente hacer los ejercicios. Alguna duda que tengan, pasaríamos el miércoles en la hora de auxiliatura
y vamos a ver, avanzar si es que se puede un poco más de la clase 14 y la práctica 14. El jueves lo dedicamos exclusivamente a aclarar dudas, si es que hay dudas, porque si no hay dudas terminaríamos de hacer la clase 14, ¿no? Si es que no hubiera dudas. Pero si hay dudas, lo suspendemos, o sea, nos abocamos solamente a absorber dudas y lo demás tendríamos que ver el próximo lunes. Bueno, entonces si tienen alguna pregunta pueden hacer, si no quedaríamos en eso. Quise, disculpe una preguntita. Sí. ¿Los ejercicios tenemos que hacerlo solo por extensión o tenemos que graficar más? ¿En cuáles? En los primeros ejercicios, licenciado, ¿tenemos que graficarlo o lo podemos hacer por extensión? ¿Cuál? ¿Estos? Sí, Ejercicio es del... número 1, ve. Más arriba, licenciado. Bueno, ahí está, no hay más arriba. Estos son los ejercicios de la práctica. De lo que hemos hecho hoy día, ¿me dices? Sí, dice. No sé, pues... No, de la práctica, licenciado, disculpe. Por eso, ahí está la práctica. ¿Cuál es tu pregunta? Aquí está por extensión el conjunto A y el conjunto B. Aquí no te dice si tienes que hacer por extensión, por comprensión. Simplemente dice halla A cruz B. La manera más rápida de hallar A cruz B es gráfico cartesiano. Para cada uno, aquí su gráfico, su gráfico, su gráfico, su gráfico. Para cada uno es un gráfico. Coloques en el eje de las abscisas A, B, C, D. El otro a escala 1, 3, 5. ¿Y cuáles son los productos cartesianos? Aquí va a haber un punto, un punto, un punto, otro 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 punto. Listo, ya está el producto cartesiano. Todo eso es A cruz B. Ahora es B cruz A. A cruz A, B cruz B. Un grafiquito para cada uno. Gráfico cartesiano, porque no te están pidiendo acá que hagas por extensión. Si quieres haces por extensión también, pero va a ser 4 por 3, 12 pares. Es mucho más largo hacer por extensión que hacer gráfico cartesiano, es mucho más sencillo. Lo mismo, entonces es gráfico cartesiano. Porque aquí son infinitos, no vas a poder hacer por extensión, imposible. Aquí tiene que ser gráfico cartesiano, también en cada uno de ellos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más que tengan? Buenas noches, licenciado. En el ejercicio 6. ¿De la práctica? Sí. Sí. ¿Cuál es el problema? Lo que dice X relación Y. Y nos dice que hagamos el ¿qué se llama? En el 6 le digo, perdón. Sí. En lo que nos dice X es mayor que Y menos 2, eso, ¿cómo lo haríamos? ¿Cuántos se van a formar acá? Primero tienes que sacar el conjunto B. Tienes que hallar primero el conjunto B. Dicen naturales desde 1 hasta el 6, o sea, 2, 3, 4, 5, 6. Es el conjunto B. ¿Cuántos elementos tiene? Este tiene 3 y este tiene 5. 5 por 3, 15 pares ordenados va a ser. De esos 15 pares ordenados, si quieres haces los 15. A cruz B, si quieres haces los 15, tendría que ser el 1 con el 2,
el 1 con el 3, el 1 con el 4, etcétera, los 15. Pero para la relación puedes sacar directamente la relación que cumpla esta condición, que x sea mayor que y menos 2. Aquí, por ejemplo, el 1 con el 2. El 1 es mayor que el 2 menos 2, que y menos 2. 2 menos 2, ¿cuánto da? 0. 1 es mayor que 0, ¿sí o no? Bueno, no sé para quién estaré hablando, pero que la persona que está ahí no, Sí. no está durmiendo. 1 es mayor que 0. Sí, es mayor. Ya, entonces entra, Sí. pues el 1, 2, entra. Ahora el 1 con el 3. 1 es mayor que 3 menos 2. O sea, 1 es mayor que 1. No. No, entonces no entra. Y así vas haciendo. El siguiente va a ser el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 1 con el 6. No. Paso al siguiente. 3 con el 2. A ver, el 3 es mayor que el 2 menos 2. Sí. 2 menos 2 con 3. 0. Pero entonces entra o no. Sí, entra. El 3 con el 2. Ahora, el 3 con el 4. O el 3 con el 3 ya también. 3 menos 2 es 1. Es mayor, entraría también. El 3 con el 3. El 3 con el 4. 4 menos 2, 2. Sigue siendo mayor. Entra. El 3 con el 5. Ya no entra, porque 5 menos 2 es 3. Ya no es mayor. Paso al siguiente. 5 será mayor. De ahí van a salir la relación, ¿no? Tiene que cumplir esta condición. Ya. Bueno. ¿Algo más? Gracias, licenciado. ¿De qué? ¿Algo más? No, si ustedes ya hubieran adelantado algo esto, sé que no están haciendo solo algunas excepciones, de repente la persona que ha preguntado o dos, pueden preguntar, pero como no son de colegio todavía, cuando maduren un poquito, recién seguramente unos qué años será, y empezarán a estudiar por su cuenta y empezarán a aprender. Mientras tanto, van a tener que repetir nomás. Están buenos para pasar clases, pero no para estudiar. Ya que hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. Y aún estudiando uno puede reprobar. Bueno, quedamos en eso entonces el día miércoles a las 5:15. O directamente jueves, no sé, vamos a pasar. Dudas, no sé, vamos a ver después qué hacemos. Jueves nomás en la hora de clases. Si no hay preguntas voy a avanzar, pero si hay preguntas pues vamos a aclarar dudas. Veremos cómo están. Pero no es inventarse, ya les he dicho, no, a ver, ¿cuál sitio me puede, para no avanzar, como en colegio siempre van a estar, el tal sitio le preguntaremos, ¿no? Le haremos perder el tiempo, como hay mucho tiempo, hay que perder el tiempo, ¿no? Veremos, pues si hay dudas vamos a aclarar, pero si no, vamos a avanzar. Bien, jueves nos vemos en la hora de clase. Y espero que ya definan para el jueves a qué hora quieren dar el fin de semana. No sé si quieren dar sábado o domingo, les dije. Sábado puede ser desde el mediodía hasta cualquier hora adelante, o domingo desde las 6 de la mañana hasta la noche, ¿no? A cualquier hora. Hasta el jueves, jóvenes, o quieren pasar miércoles más, no sé. Pero no hablan, pues. Hasta el jueves, ¿ya? Hasta el jueves. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Ya nos hemos pasado el tiempo. Hasta luego. Chao, chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.